Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video tutorial de BioTime Pro. Estamos en la parte 9 y en los siguientes 5 videos vamos a explorar cómo crear horarios, cómo crear turnos, cómo asignar estos turnos a los empleados y finalmente cómo obtener un reporte de asistencia calculado. Todo esto lo vamos a ver en el módulo de asistencia del software, de forma que tenemos que seguir estos 5 pasos en orden para finalmente obtener un reporte correcto. El primer paso va a ser configurar las reglas generales de asistencia. Primero tenemos que fijarnos en este módulo en donde dice reglas de asistencia en las reglas globales, puesto que estas configuraciones pueden afectar el resto de las configuraciones que hagamos en los horarios, los turnos y los calendarios. Entonces, primero tenemos que configurar la configuración de cálculo. Aquí vamos a establecer algunas reglas generales que se tienen que cumplir, que el software necesita saber qué va a pasar cuando se cumplan. Por ejemplo, podemos configurar que cuando el retardo exceda cierta cantidad de tiempo, que el reporte lo cuente como una ausencia. Lo mismo cuando una salida temprana exceda cierta cantidad de tiempo, que lo considere una ausencia. Esto no hay que confundirlo con un tiempo de tolerancia. Esto lo vamos a ver cuando estemos creando un horario. También tenemos que decidir qué va a pasar cuando por alguna razón los usuarios no hagan sus marcajes correctos en un día o los hagan de forma incompleta. Por ejemplo, si no hay checada de entrada en un día, pero sí hay checada de salida, ¿eso cómo queremos nosotros que se calcule? Lo normal sería que si no hay checada de entrada, entonces eso se va a considerar una ausencia, pero también podemos configurar que se considere una llegada tarde de X cantidad de minutos, por ejemplo 60, o que se muestre incompleto. Por defecto el sistema lo marca como ausencia y lo mismo con la checada de salida. ¿Qué pasa si no hay checada de salida, pero por ejemplo sí hay checada de entrada? Por defecto, el software lo va a manejar como incompleto, es decir, no te va a reportar ninguna ausencia, ninguna falta, pero no va a ser posible calcular las horas trabajadas por el usuario ese día. También lo podemos configurar para que se considere una salida temprana o una ausencia. Vamos a dejarlo de esta forma. Si nosotros no tenemos una regla concisa en nuestra empresa de que después de cierta cantidad de minutos o de horas de retardo se considera una ausencia, nosotros recomendamos dejar este número de esta forma: muy alto, 480 minutos, que son 8 horas, así que por lo general esta regla nunca se va a cumplir. En la parte de abajo vamos a encontrar la función identificador de estado. Aquí simplemente vamos a indicar que cuando las checadas que se envían de un reloj checador de ZK lleguen con alguno de estos dígitos, como tal, cada checada que se hace en el reloj y que se envía a BioTime viene acompañado con un dígito identificador, y en este caso es donde estamos definiendo que el dígito 0, el dígito 1, el dígito 2 se consideren estos 6 estados de asistencia. Para cuestiones de reportes, de cambiar que estos estados se llamen de otra forma, lo vamos a ver más adelante. Después de la configuración del cálculo, también podemos revisar la configuración de tiempo extra, que por defecto está en automático. Quiere decir que después de que nosotros definamos un horario con ciertas entradas, con cierta hora de entrada y cierta hora de salida, o un horario flexible donde se tienen que trabajar X cantidad de horas en un día, cada vez que alguien llegue antes de su hora de entrada, después de su hora de salida, o que acumule más horas de las que debe en un día, se empiece a calcular automáticamente como tiempo extra. Los detalles de cómo se calcula o cómo se reporta esto aún lo podemos seguir definiendo en los horarios, pero de forma desde antes tenemos que definir si vamos a seguir esta regla de que se empiecen a calcular automáticamente. Vamos a poder definir que no se calculen, o vamos a también definir una de estas otras reglas en las que un administrador tiene que aprobar las horas extras, en donde puede ser tanto automático como aprobadas por un administrador, y aprobación condicionada, que es la función donde un administrador puede aprobar las horas trabajadas, pero solo se van a ver reflejadas si el usuario de verdad acumula y trabaja esas horas dependiendo de sus horas de checadas. En otro video vamos a ver más a detalle las configuraciones de horas extras. Por lo mientras, en los siguientes 5 videos vamos a trabajar con tiempo extra automático. En la configuración básica podemos definir de forma general que las checadas que se dupliquen en un tiempo, por ejemplo, un minuto, se consideren duplicadas para que solamente se tome la primera o la última que se haga, obviamente dependiendo de si estamos hablando de un horario de entrada o un horario de salida. Lo podemos dejar por defecto 1, 5 o 10 minutos, el
tiempo que nosotros queramos y de todas formas se puede definir de forma específica para cada horario. Sin embargo, lo ideal es dejarlo en 1 o 5 minutos para que en el caso de que los empleados hagan checadas innecesarias, a lo mejor checan 2, 3, 4 veces en el reloj checador simplemente para asegurarse y podemos evitar esa clase de errores o esa clase de checadas innecesarias que nos hacen ruido a la hora de querer calcular algo mediante la función de checadas de minutos de checadas duplicadas para que se ignoren. También en la configuración de app es cuando nosotros tenemos o vamos a utilizar la app ZK BioTime para las checadas móviles a través de celular. Aquí es donde vamos a poder definir de forma general si es o no es necesaria una fotografía al momento de que los usuarios envíen una checada por el celular. Lo mismo con si tienen que seleccionar un código de trabajo y lo mismo si tienen que seleccionar un estado de asistencia. Aquí lo más relevante es seleccionar si la fotografía es o no obligatoria al momento de checar en el celular. Eso serían todas las reglas globales, pero además podemos tener unas reglas específicas para departamento. Por ejemplo, supongamos que los usuarios de cierto departamento, los usuarios del departamento logística, van a cumplir una regla especial que si no checan tanto entrada como salida, se les empieza a considerar una ausencia, es decir, que tienen que forzosamente checar tanto su entrada como su salida. Podemos definir que cuando no haya checada de salida, el software lo cuenta automáticamente como una ausencia. Podemos guardar, darle un nombre a esta regla, la guardamos y en este momento se estaría aplicando para los usuarios del departamento que nosotros seleccionamos. Sea como sea que lo queramos nosotros manejar, tenemos que tomar en cuenta esta regla general antes de empezar a configurar nuestros horarios, turnos y calendarios. Eso sería todo por el momento y en el siguiente video vamos a ver los detalles de cómo crear diferentes tipos de horarios. Hasta la próxima.